Materiales aislantes o también conocidos como de no conductividad. ¿Qué es? Se utiliza un material aislante eléctrico, material aislante para obstruir el flujo de corriente, forma enlaces iónicos y los materiales con baja conductividad y alta resistividad están disponibles en forma sólida, líquida y gaseosa, como el plástico que se usa para los enchufes, el aceite aislante que se usa en los transformadores, etc. Estos materiales tienen una resistencia muy alta, por lo que el flujo de una corriente eléctrica requiere un voltaje extremadamente alto, como kilo o megavoltios. Para enviar unos pocos miliamperios de corriente a través de ellos, los aisladores se utilizan principalmente para el almacenamiento y también en todos los equipos eléctricos domésticos y comerciales para aislar el conductor de tierra. Los materiales aislantes eléctricos, materiales aislantes son los materiales que inhiben la transmisión de calor, corriente eléctrica o ruido. Todos los materiales aislantes tienen un coeficiente de resistencia de temperatura negativo y como tal la resistividad se reduce con un aumento de la temperatura. Es muy importante que la función del aislador, sin el cual ninguna máquina eléctrica puede funcionar, la mayoría de las averías en el campo de la electrotécnica se deben al fallo del aislamiento. Principios básicos del material de aislamiento. Los aislantes son materiales que tienen 8 electrones de valencia o más, cerca de 8. Cuando los electrones de valencia son 8, el átomo obviamente está en un estado estable y tiene una resistencia muy alta porque no hay electrones libres. La desviación prohibida entre la conducción y la banda de valencia también es mayor. Los átomos que tienen 8 electrones y 7 electrones en una órbita más externa se comportan como un buen aislante en comparación con los átomos que tienen 6 electrones de valencia. Aislante de vidrio. A alta temperatura, los aisladores de vidrio se diseñan o fabrican mezclando diferentes tipos de materiales, incluidos el cuarzo y polvo de cal, que luego se enfrían en el molde. La principal desventaja del aislamiento de vidrio es que, en comparación con otros tipos de aislamiento, las contaminaciones se observan fácilmente con el aislamiento de vidrio, y en la superficie del aislamiento de vidrio la humedad se puede destilar fácilmente. Las propiedades del aislamiento del vidrio son la resistencia dieléctrica. El valor aproximado de rigidez dieléctrica es de 140 kilovoltios por centímetro sobre centímetro. Fuerza compresiva. El valor aproximado de la resistencia a la compresión es de 10.0 kilos por centímetro cuadrado. Resistencia a la tracción. El valor aproximado de la resistencia a la tracción es de 35.00 kilogramos sobre centímetro cuadrado. También las ventajas del aislamiento de vidrio son que, en comparación con la porcelana, la rigidez dieléctrica es muy alta en un aislante de vidrio. También es muy alto en resistividad. La resistencia a la tracción es mayor que el de la porcelana y es más barato que el aislamiento de porcelana. El aislante de polímero. El aislante polimérico también se conoce como aislamiento compuesto, ya que es un metal aislante ligero y de alta resistencia mecánica. La desventaja de este es que si hay un espacio no deseado entre la impermeabilización y el núcleo, puede entrar la humedad. El polímero o aislamiento polimérico tiene excelentes propiedades, a saber, como por ejemplo la hidrofobicidad, ligereza y capacidad de resistencia a la intemperie. Una de las ventajas del aislamiento polimérico son que, en comparación con el aislamiento de porcelana y vidrio, este aislamiento es mucho más ligero. Aislador de porcelana. El aislador de porcelana es un material aislante de silicato de aluminio. Hoy en día, este material se utiliza para el aislamiento de techos.
Se maneja en voltaje y poca resistencia a los golpes son una de las desventajas de este aislador de porcelana. La porcelana también se puede llamar cerámica. Las aplicaciones de este aislador son líneas de transmisión y distribución, casquillos de transformadores, fusibles, enchufes y tomas. Las propiedades del aislador de porcelana son la resistencia dieléctrica. El valor aproximado de rigidez dieléctrica es de 60 kilovoltios sobre centímetro. Otra también es la fuerza compresiva, perdón. El valor aproximado de la resistencia a la compresión es de 70.00 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La resistencia a la tracción. El valor aproximado de la resistencia a la tracción es de 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Las ventajas del aislador de porcelana son que, en comparación con el aislador de vidrio, la resistencia mecánica del aislador de porcelana es muy alta, la corriente de fuga es baja y le afecta menos la temperatura, tiene una mayor vida, es fácil de mantener, es muy flexible y muy fiable. Y las propiedades del material aislante. Todos los aisladores, cuando se unen, no solo deben comportarse como un aislador en un amplio rango de voltaje eléctrico, sino que también deben ser mecánicamente fuertes. No deben verse afectados por el calor, la atmósfera o los efectos químicos, y deben de estar libres de deformación debido al envejecimiento. Por eso, antes de elegir un material aislante, es absolutamente fundamental conocer las diferentes propiedades y sus efectos sobre el aislamiento. Las diferentes propiedades de los materiales aislantes son propiedades eléctricas, propiedades visuales, propiedades eléctricas. Las propiedades eléctricas de los materiales aislantes se dividen en dos tipos: resistencia aislante y rigidez dieléctrica. La resistencia de aislamiento se clasifica nuevamente en dos tipos: resistencia de volumen y resistencia de superficie. Los factores que afectan la resistencia de aislamiento son la temperatura, el envejecimiento, el voltaje aplicado y la humedad. Y los factores que afectan la rigidez dieléctrica son la temperatura y la humedad. Propiedades visuales. Las propiedades visuales de un material aislante son la apariencia, el color y su cristalinidad. Propiedades mecánicas. Algunas de las propiedades mecánicas que se deben tener en cuenta al seleccionar un material aislante son la tensión y la compresión, la resistencia a la abrasión, el desgarro, el sillazamiento y el impacto, la viscosidad, la porosidad, la solubilidad, la absorción de humedad, la maquinabilidad y la moldeabilidad. Propiedades termales. Las propiedades térmicas del material aislante son el punto de fusión, flash, volatilidad, conductividad térmica, expansión térmica y resistencia al calor. Propiedades químicas. Las diversas propiedades químicas del material aislamiento son la resistencia a los efectos químicos externos, los efectos sobre otros materiales, los cambios químicos en el material, la higroscopicidad y el envejecimiento. Clasificación de los materiales aislantes. La clasificación de los materiales de aislamiento se basa en la clasificación térmica, la clasificación física, la estructural, la química y el proceso de fabricación. Clasificación térmica. Térmicamente, los aisladores se clasifican en 7 tipos o 7 clases. Sería la clase Y, clase A, clase E, clase B, clase F, clase H y clase C. Elegante. La temperatura límite de clase Y es de 900 grados centígrados y los materiales incluidos en clase Y son el algodón, el papel,
seda y materiales orgánicos similares. Clase A. La temperatura límite del clase A es de 1050 grados centígrados. Los materiales incluidos en la clase A son el papel impregnado, la seda, la poliamida, algodón y los residuos. Clase E. La temperatura límite de la clase E es de 1200 grados centígrados y los materiales incluidos en la clase E son aisladores de alambre esmaltado hechos de plástico en polvo, resinas de polivinil, etc. La clase B, la temperatura límite de esta clase es de 1300 grados centígrados y los materiales incluidos en la clase B son materiales inorgánicos impregnados con barniz. Clase F. La temperatura límite de esta clase es de 1550 grados centígrados y los materiales incluidos son la mica, el barniz, epoxipoliéster de alta resistencia al calor. Clase H. La temperatura límite de clase H es de 1800 grados centígrados y los materiales incluidos en la clase H son materiales compuestos sobre mica, vidrio y fibra, entre otros. Y por último, la clase C. La temperatura límite de esta clase es de 1800 grados centígrados, igual que la clase anterior, y los materiales incluidos en la clase C son el vidrio, la mica, el cuarzo, la cerámica, el teflón, entre otros. Clasificación física del material aislante. La clasificación física de los materiales aislantes se clasifica en tres tipos, que son el sólido, el líquido y el gaseoso, como se mencionó al principio de la presentación. Los materiales aislantes sólidos son fibrosos, cerámicos, de mica, de vidrio, de caucho y resinosos. Los materiales aislantes líquidos son aceites minerales, aceites sintéticos, aceites de transformadores y aceites misceláneos. Los materiales aislantes gaseosos son el aire, el hidrógeno, el nitrógeno y hexafluoruro de azufre. Clasificación estructural. La clasificación estructural de los materiales de aislamiento se clasifican en dos tipos: la celulósicos y fibrosos. Clasificación química. La clasificación química de los materiales aislantes igual se clasifica en dos tipos, que serían el orgánico y los inorgánicos. Proceso de fabricación. El proceso de fabricación se clasifica en dos tipos, naturales y sintéticos. Algunos de los materiales aislantes son fibra de vidrio, lana mineral, celulosa, fibras naturales, poliestireno, poliisociarunato, poliuretano, revestimientos aislantes, espuma fenólica, espuma de ureaformaldehído, etc. Las aplicaciones de los materiales aislantes son en cables y líneas de transmisión, en sistemas electrónicos, sistemas de alimentación, electrodomésticos portátiles, cinta aislante para cables eléctricos, equipos de protección individual y alfombrillas eléctricas de goma. Y pues esto fue todo por mi parte. Espero les haya quedado un poco claro lo de los materiales aislantes o de no conductividad. Gracias por su atención.